Bienvenidos, hermanos y amigos, a la continuación de la serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que por la gracia de Dios elaboramos para ustedes, Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. En esta entrega número 37, seguimos en el capítulo 4, y en esta oportunidad entramos a un nuevo segmento en nuestro análisis de este capítulo que podemos titular La revelación acerca del arrebatamiento de la iglesia, los versos del 13 al 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y versos del 13 al 18, es el clásico pasaje del Nuevo Testamento sobre el rapto de la iglesia. La ignorancia de los tesalonicenses sobre el rapto les hizo entristecerse. Estaban perplejos y angustiados por el destino de sus familiares y amigos fallecidos, temiendo que estos se perderían de esas bendiciones que esperaban que Cristo les confiriera en su advenimiento. Y fue para darles esperanza y consolación que Pablo trató sobre este evento tan trascendental. En el verso 13 leemos de la siguiente manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero no quisiera que ignoréis, hermanos. Una frase a menudo usada por el apóstol cuando hace una transición a asuntos nuevos e importantes. ¿Qué había pasado? James Ephraim, teólogo estadounidense, autor de comentarios precisamente sobre esta epístola a los tesalonicenses, escribe, y cito: Desde la partida de Pablo, uno o más de los cristianos de Tesalónica habían muerto. Los hermanos estaban afligidos, no porque no creyeran en la resurrección de los santos, sino porque temían que sus muertos no tendrían las mismas ventajas que los sobrevivientes cuando viniera el Señor. Su perplejidad se debía no solo a la dificultad gentil de comprender el significado de la resurrección, sino también al hecho de que Pablo, cuando estaba con ellos, no discutió explícitamente el problema de la relación de los sobrevivientes con los muertos, comenta Frame. Este otro comentario también de Grant Richardson, maestro y expositor de la Biblia, sobre este pasaje es interesante, y cito: La inquietud de los creyentes tesalonicenses fue en parte causada por una comprensión incompleta del rapto de la iglesia. Entendieron correctamente que la venida del Señor era inminente, es decir, no habría señales antes de que Él volviera. Sin embargo, no habían considerado la posibilidad de que algunos de sus amigos murieran antes de que ésta ocurriera. Por lo tanto, se sumieron en un profundo dolor. Las dudas llenaron sus mentes sobre el estado de estos creyentes fallecidos prematuramente, citaba este hermano. Recordemos además que los creyentes del Antiguo Testamento tenían un conocimiento imperfecto e incompleto de lo que sucedía a una persona cuando moría. Para ellos, la palabra Seol era un término polivalente para describir el estado fuera del cuerpo, tanto de los creyentes como de los incrédulos. Creían que todos llegarían a morir, que aparentemente habría una gran resurrección al fin del mundo, y luego vendría un juicio final. Marta, por ejemplo, reflejó estas concepciones básicas cuando dijo al Señor Jesucristo en San Juan 11:24, Yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección en el día último. Pero los creyentes del Nuevo Testamento tenían una expectativa muy diferente. Ellos creían que el Señor vendría dentro de unos días o semanas a buscarlos, y eso lo vemos reflejado claramente cuando el apóstol les dice a los tesalonicenses en el capítulo 1, versos 9 y 10, Y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Esperar, como ya vimos, es un verbo en el tiempo presente y voz activa.
habla de esperar a alguien cuya venida es conocida o prevista con la noción añadida de que se realiza con paciencia y confianza. No albergaban la menor duda de que sucedería. Un saludo común entre ellos era Maranata, que significa el Señor viene. Y bajo estos comentarios, hermanos, ¿estás esperando a tu Señor así? ¿O lo que anhela es que pase esta pandemia para volver a tu vida anterior? ¿Estás esperándolo pensando en que pudiera ser que venga hoy? ¿Estás preparado? El apóstol dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco, del griego de, es una conjunción que hace la función de elemento de transición para introducir un nuevo tema. Ignoréis, del griego agnoeo, significa ser ignorante, no tener información acerca de, no saber. La ignorancia con respecto a lo que sucede cuando un creyente muere no es una bendición. Esta frase, expresando que no quiere que sean ignorantes, es una fórmula que Pablo usa habitualmente para discutir problemas difíciles y también para corregir ideas falsas. Por ejemplo, la vemos en Romanos capítulo 1, versículo 13, donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto, no solo entre los gentiles, sino también entre vosotros, pero hasta ahora he sido impedido. Es decir, dice el apóstol, que no ignoraran el verdadero propósito de su deseo de viajar a Roma, para tener algún fruto, es decir, nuevos conversos. En Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Es decir, que nosotros los gentiles, dice el apóstol Pablo, no ignoremos el misterio, es decir, antes oculto, pero ahora revelado, sobre el propósito real en el endurecimiento parcial que hasta ahora sufre Israel. Es decir, para beneficio nuestro, hasta que la plenitud de los gentiles entre también. O 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es decir, que ignoremos la enseñanza contenida en el ejemplo de lo que aconteció con Israel, cómo ellos cayeron en el uso indebido de su libertad y su confianza excesiva en sí mismos, que los llevó a la idolatría, la inmoralidad y la rebeldía, tentando a Dios y recibiendo las consecuencias de ello. O 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, es decir, estas capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo da a cada creyente en alguna medida y que deben estar por completo bajo su control y ser usadas para la edificación de la iglesia del Señor para su gloria. Así que por lo general, cada vez que la Biblia nos enseña que estamos ignorando algo, esa advertencia está más que justificada. El tema de la muerte de los cristianos es tan importante para los tesalonicenses que requiere una explicación detenida de parte del apóstol. La única forma en que podemos conocer acerca de la otra vida es a través de la revelación que se encuentra en la Biblia. Si tenemos un conocimiento adecuado de lo que la Biblia enseña sobre este tema, entonces se disipará el dolor excesivo en nuestras almas frente a este evento natural. Y solo podemos resolver nuestra ignorancia leyendo la Biblia. Así nos libramos de entristecernos de manera excesiva frente a la muerte y eliminará, indudablemente esto, nuestra ignorancia sobre el futuro. Los tesalonicenses claramente estaban esperando el regreso del Señor en el rapto.
pero no sabían cuál era el estado de sus seres queridos muertos hasta ese momento. Pensaron que aquellos que murieran no disfrutarían del rapto. De los que duermen, dice el apóstol. Duermen, del griego koimao, literalmente se refiere al sueño normal, pero se usa en sentido figurado en el contexto actual y se refiere a los que están muertos y específicamente a los que están muertos en Cristo, es decir, los que también durmieron en Cristo. Esta palabra griega, koimao, la utiliza Lucas cuando relata lo ocurrido en el huerto de Getsemaní, en Lucas 22:45. Dice el texto: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, aquí está el término koimao, a causa de la tristeza. El término sueño era un eufemismo conocido para referirse a la muerte y no se originó con el cristianismo, ya que era una metáfora común entre los judíos e incluso entre los paganos. La figura aparentemente fue sugerida por la quietud del cuerpo y su aparente descanso sobre la muerte. Se usaba incluso donde no había esperanza de resurrección. Pero el cristianismo le dio un carácter muy particular y la vemos utilizada por el Señor, quien ante la muerte de Lázaro dice a sus discípulos en San Juan 11:11, nuestro amigo Lázaro duerme, koimao, mas voy para despertarle. Con el paso del tiempo, los cristianos adoptaron el término como un testigo de su fe con respecto a la muerte, y aunque si bien no es exclusivamente cristiano, como ya señalábamos, sin embargo, como señala Leon Morris, erudito australiano del Nuevo Testamento, y cito, está mucho más en casa en un contexto cristiano que en ningún otro lugar. Es decir, el uso de este término, duerme. Por si usted no lo sabía, koimao es la raíz de nuestra palabra española cementerio, que en griego es koimeterion, que fue adoptado por los primeros cristianos como su nombre optimista para el cementerio, siendo utilizada de esta manera en los entierros cristianos en las catacumbas romanas. El koimeterion literalmente significaba un lugar para dormir y fue usado por los griegos para describir un lugar de descanso, una habitación para dormir, un dormitorio o una casa de descanso para extraños. Hay un himno muy hermoso que se suele cantar en los funerales cristianos que dice: qué felicidad con Jesús estar en los brazos del Señor Jesús. No se temerá del furioso mar en los brazos del Señor Jesús. Y su coro dice: descansando en los brazos del Señor Jesús, descansando en los brazos del Señor Jesús. Este término, koimao, nunca se usa en el Nuevo Testamento de nadie más que de los creyentes. Nunca se dice de un no creyente cuando muere que durmió. Y hay una lección maravillosa en esto. Muestra que la muerte para el creyente no es más que un dormir. Hermanos, ahora que el mundo en general y nuestro país en particular atraviesa por esta terrible pandemia, qué alentador es saber, recuerde que el apóstol no quiere que ignoremos, que nuestros seres queridos creyentes que han muerto no han experimentado otra cosa que un sueño. Por lo tanto, que no se desasosiegue su corazón, que no pierda la tranquilidad y la calma, que no te agobie la tristeza. Debes saber que, y no ignoréis, como dice el apóstol, que duermen, que están descansando en silencio, que por lo tanto despertarán nuevamente y que tendrás contactos con ellos nuevamente muy pronto. Por eso el Señor, el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento considera la muerte de los creyentes
como nada más que dormir. Dice el himno 75 de nuestro himnario, Himnos y Cánticos del Evangelio, en su tercera estrofa: en que mora Jesús, meditad, donde seres que amamos están, y a la patria bendita mirad, sin angustias, temores ni afán. Y en su coro dice: más allá, meditad en que hay un hogar, más allá, en la margen del río de luz. Cuando Juan en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, del griego Zoe, y fueron juzgados los muertos que habían en ellos. La palabra que utiliza para referirse a los muertos en este pasaje es necros o necros, que literalmente significa carente de vida. Pero nuestro Dios no es Dios de muertos, es decir, necros, sino de vivos, del griego zoe. Mateo 22:32. ¿Sabes cómo se conocía en el Imperio Romano el lugar donde se llevaban a los muertos? Necrópolis, del griego necros o necros. O sea, ciudad de los muertos o cadáveres, un lugar sin esperanza. Los cristianos llamaban donde llevaban a sus muertos cementerios, del griego koimeterion, lugar donde la gente duerme, un lugar de esperanza. Gloria a nuestro Señor. Y continúa el apóstol: para que no os entristezcáis. ¿Para qué? El griego hina, que significa a fin de qué, para qué, denotando el propósito o el resultado, más la partícula negativa no, el griego me, con el tiempo presente y el verbo griego lupeo, que dice entristezcáis, que significa entristezcáis, indicando todo esto, que el objetivo perseguido en esta sección es detener el duelo, parar la aflicción de los lectores. No deben continuar apenándose en extremo como el resto de las personas. El objetivo de Pablo es curar su dolor al eliminar su ignorancia. Pablo les escribe a los santos de Tesalónica que habían perdido a sus seres queridos para que no se afligieran, sino que, por el contrario, se fortalecieran con esta sana doctrina sobre la realidad de lo que acontece en la muerte de un creyente, para consolarse unos a otros con la esperanza segura de que la gloria futura será revelada al regreso de Cristo. Como los otros que no tienen esperanza. En otras palabras, los no creyentes, los otros, están privados de esta esperanza y del consuelo asociada a ella, que poseen solamente los creyentes, cuando la verdad sobre la muerte se entiende correctamente. La palabra utilizada aquí para esperanza es elpis. No es un simple deseo de algún bien con la expectativa de obtenerlo, sino que esperanza en las Escrituras es la certeza absoluta del bien futuro. Apreciado hermano, que posiblemente has sufrido la pérdida de un ser querido en estos días, ¿te consuelan estas palabras? El mayor y mejor conocimiento de esta doctrina te ha servido como un bálsamo para tu alma afligida. Sería bueno saberlo. Por otro lado, si tienes familiares o amigos a los que aprecias mucho, ve hoy mismo, no pierdas la oportunidad y háblales de Cristo, que es el único que puede dar esta esperanza gloriosa. No tenemos, como siempre, ya más tiempo.
Así es que sigan orando por nosotros. Y en la voluntad del Señor, seguiremos con este tema tan consolador como lo es la venida inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga.